En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Lo leemos y enseguida puede tomar su lugar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Puede tome su lugar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por tu buena palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes algo para hablar a nuestras vidas en este día. Y, Señor, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón, nuestro oído, para recibir, Señor, tu palabra. Te ruego que uses mi vida, Señor, y que tu palabra siga fluyendo en este lugar y que siga ministrando, Señor, a los que están presentes y a aquellos que van a escuchar el mensaje, Señor, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales que tenemos. Gracias, Padre. A tu nombre sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Gracias, Padre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es mi deseo, mis hermanos, poder desarrollar ¿no se escucha? Poder desarrollar, gracias, hermano. Poder desarrollar el sermón del monte, desmenuzarlo, mirarlo cada semana, paso a pasito, pero a la vez profundizar en cada uno de los mensajes que están concentrados en el sermón del monte. Y hoy nos toca esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos se sienten mal de llorar? Algunos no les gusta llorar, algunos sí les gusta llorar, algunos les da vergüenza saber que lloraron y se cubren. Y tenemos falsos conceptos acerca del llorar. Pero, ¿cuántos cristianos verdaderos hay aquí? Que diga usted, yo soy un cristiano de verdad. No seré perfecto, pero soy un cristiano de verdad. Amén. Prepárese para llorar. Amén. Prepárese para llorar. El camino del Evangelio se riega con lágrimas. Amén. El camino del Evangelio se riega con lágrimas. Y los que riegan con lágrimas van a levantar una cosecha, mis hermanos, abundante. Así que no se mortifique. Está bien llorar. Más bien preocúpese si no puede llorar. En una ocasión, hermano, yo le dije al Señor, ay, Señor, me recordaste que tengo corazón. Yo había pasado un tiempo en donde mi corazón estaba insensible. Había pasado por amargura, había pasado por traición, no de mi esposo, porque no diga, ay, no, pero había pasado por cosas que habían herido mi corazón, y lógicamente que si me habían herido y me habían lastimado, era por mi inmadurez espiritual. Pero yo no lo entendía. Y Dios permitió, porque Él fue el que permitió que mi corazón fuera herido y lastimado al extremo, en donde yo me sumergí en una depresión. Hermanos, yo me bloqueé en muchas cosas, y se lo estoy diciendo ahora como pastora, no en mis años mozos, ahora, en años cercanos. Y no dejé de creer en Dios, oraba, pero oraba sin entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Oraba de lejecitos. ¿Por qué? Porque delante de la presencia del Señor, hermanos, entran los quebrantados, entran los humildes, entran los que confían en la gracia de Dios, los que entendemos que el trono de Dios es un trono de gracia. Y ahí no podemos entrar con amargura, ahí no podemos entrar, mis hermanos, con resentimiento. Ahí no podamos entrar echándole la culpa a los demás por todo lo que nos sucede.
Usted no puede abogar y ser fiscal a la vez. Amén. No puede abogar y ser fiscal a la vez. Entramos ante la presencia del Señor, número uno, para adorar a Dios. Y si usted no lleva un espíritu libre para adorar a Dios, simplemente no adora. Y hoy yo quiero, hermanos, que hablemos de este punto porque es bien importante. El cristiano que no llora, hermanos, está mal. Así que llore. ¿Por qué? Porque a través de los procesos que nosotros pasamos y que nos hacen llorar, Dios está formando nuestro carácter espiritual. Una cosa es decir que nacemos de nuevo y otra cosa es manifestar que hemos nacido de nuevo. Yo les dije la semana anterior que prediqué, hace 2 semanas, demostramos que somos hijos de Dios a través del carácter. Nuestro carácter va a ser probado y no para ver, no, nuestro carácter es probado pero para ser formados, ¿sí? Y es para que te des cuenta dónde estás y cuánto necesitamos avanzar en Cristo. Los hombres de Dios, hermanos, se forman en la tribulación. Amén. Los hombres, las mujeres de Dios nos formamos en la tribulación, en el fuego, en el fuego cruzado, ahí donde usted tiene veces que esquivar, mis hermanos. No somos Popeyes espirituales, al menos no cuando empezamos. Y como Dios sabe que queremos servirlo y agradarlo porque lo amamos, entonces Dios nos tiene que formar para que seamos verdaderamente esos hijos de Dios que queremos ser. Fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero tiene que ser preparado para ser un intercesor y tiene que ser preparado para ejercer autoridad. Y ambas cosas necesitan carácter y formación. Reyes y sacerdotes, con autoridad de Dios y con presencia de Dios. Como sacerdotes tenemos que aprender a entrar en la presencia del Señor y ministrar la presencia de Dios y que Dios nos respalde y diga, sí, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Amén. Dios dando testimonio de su sacerdote, pero también respaldando al hombre de autoridad, a la mujer de autoridad. Y todo eso, mis hermanos, se forma. Usted no va a poner una pistola en las manos de un niño. Amén. Dios no va a darle autoridad a un niño espiritual. Todos, en el momento en que nos convertimos, tenemos una medida de todo. Una medida de fe, una medida de amor, una medida, todo. A todos se nos dio una semillita. Esa es tu medida. Muchos agarraron su semillita y la sembraron y ya tienen una cosecha, ya tienen más de lo que recibieron al principio. Pero otros siguen teniendo solamente su medida que se les dio al principio y no han crecido, no han madurado, no se han fortalecido en Dios. Las lágrimas son necesarias, hermanos, para fortalecernos en Dios. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra fuerza viene del Señor. Si usted se siente que es débil en diferentes áreas de su vida, está bien, está bien. Qué bueno que se sienta que es débil. Lo malo es cuando sentimos que somos tan fuertes que no necesitamos a Dios, que no necesitamos humillarnos. Amén. Somos frágiles, somos débiles, nos rajamos, Pablo nos comparó con vasos de barro, ¿sí? No dijo que somos vasos de oro, no, somos de barro, pero lo que hay dentro de nosotros, eso es lo fuerte, amén, para que en todo el Señor tenga la supremacía, la gloria, la excelencia, amén. Dios se sirve de cosas sencillas y de personas sencillas. A lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es, amén, para que nadie se jacte en su presencia.
Así que, mis hermanos, yo quiero hablarles de un hombre que fue forjado. Y este hombre nos enseña tanto a hombres y a mujeres que cada vez que el Señor nos va a llevar un poquito más alto, nos va a pasar por lágrimas. Y las lágrimas son de acuerdo a lo que vas a recibir. Si vas a recibir algo grande, mis hermanos, vas a llorar en algo que en verdad te duele. ¿Qué será? Se te perdió algo que no te interesa mucho, no hay galardón en eso. Pero si se te quita o si se te toca una área que te duele, una área que tenías muy arraigada en ti, entonces, mis hermanos, el galardón es mayor. En algún momento les voy a compartir sobre la importancia de las obras. Las obras son importantes, no para salvación, pero sí para ser recompensados aquí en la tierra. A veces queremos ser recompensados con cosas grandes, pero no hacemos obras suficientemente grandes como para recibir lo grande que estamos esperando. Y a cada uno se nos pide de acuerdo al tamaño que ya tenemos en Cristo. Amén. El mundo espiritual es muy parecido a lo natural. Amén. Usted siembra una semilla, pues va a recibir la cosecha de una semilla. Pero si se toma el tiempo, labra la tierra y siembra bastantes semillas, ¿cómo va a ser su cosecha? Así va a ser, hermanos. Muchas personas en el Evangelio, cuando llega el tiempo de las lágrimas, abandonan la fe, porque no han entendido que este camino, mis hermanos, se llora con Dios. En el mundo se llora sin Dios, aquí se llora con Dios, se llora con fe, se llora con esperanza, se llora con convicción, se llora mientras aprendo a ser fuerte en esa área, pero va a llegar el momento donde cosas que me hacían llorar antes ya no me hacen llorar ahora. Amén. Y no es que me endurecí, no te endureces, te haces fuerte, pero tuviste que llorar, tuviste que enfrentar. A Goliat lo tienes que derribar, lo tienes que enfrentar. No hay enemigo que venza si no le haces la guerra, si no lo enfrentas. Tu enemigo tiene nombre. Ponle nombre. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Qué es lo que tienes que vencer? Hay cosas que he ido venciendo, y una de las cosas que yo tengo que vencer, que tengo que conquistar, es volar en un avión. Ya navegué en barco, ya vencí el miedo del barco. Ahora me falta volar en un avión. Y yo ya le dije al Señor, cuando sea la primera oportunidad, yo voy a volar para ti. Voy a viajar para ti. No voy a volar porque voy de vacaciones o porque me quiero ir a... No, ese sacrificio te lo voy a ofrecer a ti. Amén. Eso es para Dios, porque es una victoria que yo tengo que conquistar, y es en el nombre de Jesús y es para su gloria. Amén. Amén, hermanos. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Amén. Así es el reino, mis hermanos. Dios está esperando que conquistemos lo que Él tiene para nosotros. Pero tienes que pelearlo, no te lo van a poner a tus pies, tú lo tienes que pelear, tú lo tienes que conquistar. Amén. Tenemos en 1 de Samuel capítulo 30, mis hermanos, no sé si leerlo todo junto, irlo narrando, pero encontramos, mis hermanos, un momento en la vida de David, cuando todavía no era coronado rey. Yo quiero decirle, hermanos, que lo único que David recibió gratis fue la unción primera, cuando Samuel fue y lo ungió. Esa fue la unción, vamos a llamarle gratis. Pero de ahí en fuera, mis hermanos, David tuvo que conquistarlo todo. David tuvo que conquistarlo todo. Y la mayor victoria, mis hermanos, no fue vencer a Goliat.
La mayor victoria, hermanos, es conquistarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando tú enfrentas a Goliat, no estás enfrentando a Goliat, te estás venciendo a ti mismo para enfrentar a Goliat. Amén. Te estás enfrentando a ti mismo. No es al diablo, es a ti mismo. Antes de hacerle frente a un demonio, primero tienes que decir, lo vamos a hacer porque aquí se tiene que hacer. Nadie lo va a venir a hacer por mí. Todo lo que sea dentro de mí, nadie puede entrar a hacerlo por mí. Alguien puede venir alrededor y ayudar, los administradores que tienen sus cargos, todo. Qué bueno, gloria a Dios por toda la gente que trabaja en esta iglesia. Pero lo que sucede adentro de mí, nadie me puede venir a decir, pastora, yo le ayudo. Yo le ayudo con esta área de su temperamento, yo le ayudo con este temor, con esta inseguridad, yo le ayudo. Para eso yo tengo al Espíritu Santo. Él es mi mejor ayudador. Él es el consolador que fue enviado a estar conmigo para que me fortalezca y que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Déjenme decirle, antes de entrar en el episodio de David, un consolador, hermanos, no es alguien que te dice, ay, pobrecito, mijito, yo sé, te entiendo, sé que estás sufriendo mucho. No, eso es lo que nosotros entendemos en nuestra cultura. Pero bíblicamente, mis hermanos, un consolador es aquel que está contigo en tu momento de flaqueza, de debilidad, para darte la fuerza que necesitas, no para que dejes de llorar, sino para que llores todo lo que tengas que llorar, el tiempo que tengas que llorar y venzas lo que tengas que vencer. Y ese solamente es el Espíritu Santo con nosotros a nuestro lado, fortaleciéndonos, ayudándonos, diciendo no te rindas, sigue adelante, esfuérzate, yo estoy contigo, dándonos el aliento que necesitamos. A veces queremos que Dios venga y nos quite todo el peso completo de encima, y Dios lo único que hace es venir y aligerarte la carga un poquito. Y tú dices, pero ¿por qué? Si yo le pedí 1000 porque necesitaba 1000. Yo le dije, Señor, por un decir, ¿no? Señor, necesito 1000 pesos. Y Dios le mandó 10. Ay, Señor, me escuchaste, pero nomás me mandaste 10. ¿Dónde están los otros 990? Y el Señor dirá, sigue orando, mijito, sigue orando. Sigue creyendo, sigue avanzando, sigue. Él nos dio un atisbo de que escuchó. El problema es que nosotros queremos que todo se resuelva con una oración. Y una oración llega al Señor, claro, pero es para que sigas orando, clamando, buscando, peleando, guerreando. Se está forjando el guerrero que hay en ti. Amén. Si yo te pregunto, ¿te gustaría ser un guerrero de Dios? ¿Y ya eres un guerrero o se está formando? Se está formando. Entonces aguante, resista. Diga, resisto. En el nombre de Jesús. Contra el diablo lo único que nosotros tenemos que hacer es resistirlo. Y para resistirlo, ¿usted qué necesita? Fuerza. Someterse a Dios, de ahí viene su fuerza. Fuerza para resistir al enemigo. Es como las vencidas. ¿Quién jugó vencidas alguna vez? Esa es una guerra ¿de qué? De resistencia. Es el que más aguante. A veces están bien reñidos, bien peleados. Hermanos, cuando estamos enfrentando fortalezas espirituales, a veces hay una resistencia bien peleada. Y allí nos damos cuenta que ya no eres el mismo de antes. Y vas a vencer, solamente resiste. Amén. Cuando Dios te enfrenta a Goliat es porque sabe que puede vencerlo. Nunca te va a poner un enemigo que no puedas vencer. Amén. Usted no va a poner a su hijo de 5 años con un muchacho de 15 a pelear. ¿Ok? Usted en todo caso enfrentaría uno de 5 con otro de 5. Y como en el mundo espiritual también hay jerarquías espirituales,
Dios nos permite enfrentar las que están a nuestro nivel. Y cuando vences ese nivel, entonces Dios te empieza a foguear para el que sigue, ¿sí? Y allí es donde vienen las lágrimas, allí es donde viene el quebrantamiento, allí es donde viene la lucha, allí es donde viene el dolor. Pero entiende, las lágrimas tienen un propósito. Amén. El Salmo dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces entiende que viene una cosecha cuando lloras con Dios. Amén. El rey David, mis hermanos, siendo todavía David, solamente ungido para ser rey, pero todavía sin la unción del rey, él tuvo que enfrentar batallas. Él tuvo que enfrentar la persecución de Saúl. No solamente se ganó el favor del pueblo cuando venció a Goliat, se ganó el favor del pueblo cuando veían su integridad, cuando veían su fidelidad, cuando veían su humildad, cuando veían su manera de conducirse. Él se iba ganando el favor no solamente de la gente, sino el de Dios principalmente. Dios ya conocía el carácter de David, por eso lo escogió. Pero todos los años que David tuvo que sufrir para llegar a ser rey, lo prepararon para ser rey. No es lo mismo, mis hermanos, pastorear ovejas que arriar burros. Saúl arriaba burros. A Saúl no lo prepararon para ser rey. Saúl salió del anonimato a ser el rey. A él no le formaron el carácter. Pero cuando Dios, hermanos, está buscando a alguien para hacer algo, se toma tiempo para formarlo. Nosotros somos desesperados, Dios no. Cuando yo recién me convertí, mis hermanos, y que me enamoré del Señor y que me llenó de su espíritu, yo quería conquistar al mundo yo sola, y yo pensaba que yo sola iba a convertir al mundo. Tenía 19 años. Ya me di cuenta que no es así. Amén. No es así. Que para que yo le pueda servir al Señor, para que yo le pueda ser útil, Él me tiene que formar. Yo aprendí a hacer una oración y decirle al Señor, Señor, hazme útil a ti. Hazme útil. Hazme útil. Yo no tengo ninguna vergüenza en todavía decirle al Señor, Señor, hazme útil a ti. Hazme útil. Y eso implica que me va a formar. Y si tú quieres ser útil al Señor, te va a formar. David, mis hermanos, cuando estaba a un paso de ser coronado rey, sufre una de las peores batallas y duros golpes que una persona puede sufrir. No hay, yo creo, de lo más duro que te puede pasar es que te toquen a tu familia, que te toquen un hijo, que te toquen a tus seres queridos. Y que dentro de eso que te los toquen, a veces Dios te dice, ni siquiera llores por eso. A Ezequiel le dijeron, no llores por tu esposa cuando ella murió. Reprímelas. Y a él no se le permitió llorar. Jesús lloró cuando miró a Lázaro muerto, cuando miró a los que lloraban, se unió a ellos en el duelo. Hay muchas interpretaciones para decir que Jesús lloró. Pero cuando te tocan a tu familia, déjame decirte, algo grande viene de parte de Dios. Porque no te están tocando. Dios está permitiendo, fíjate bien, Dios está permitiendo que te toquen lo que más te importa, lo que más amas después de Dios. Amén. Y si te lo están tocando, yo quiero decirte qué es lo que tienes que hacer cuando tengas la victoria en eso, porque tienes que tener victoria. No te puedes retroceder de aquí. De aquí tienes que salir para adelante. Tenemos que aprender a tomar las victorias de las batallas. David, mis hermanos,
tuvo que pasarse al bando de los filisteos para poder librarse de la persecución de Saúl. Pero en la última batalla que los filisteos iban a enfrentar contra Saúl, precisamente contra Israel, a David lo hacen a un lado y no permiten que él vaya con ellos a la batalla, porque dijeron, no sea que capaz que en la batalla se nos vuelva enemigo. Ahorita está de nuestro lado, pero en la guerra se puede poner de favor de ellos para ganarse el favor de su rey. Así que excluyen a David y con su ejército de 600 hombres lo hacen que se regrese a Ziklag, el lugar en donde ellos habitaban dentro del territorio filisteo. Cuando ellos llegan a Ziklag, hermanos, resulta que encuentran la ciudad quemada, porque vinieron amalecitas, merodeadores, salteadores, se robaron todo lo que tenían, porque David también se había convertido en un salteador, en un merodeador. Salía y según que iba y peleaba contra unos, pero a los mismos filisteos iba y les robaba y estaba haciendo su tesoro. Así que tenía mucha riqueza. Llegaron, robaron no solo el dinero. Hermanos, que te toquen en lo material, el dinero es lo de menos. Pero muchos hermanos, cuando somos tocados en el área económica, se nos acabó el mundo. Porque no nos imaginamos la vida sin dinero. No nos imaginamos cómo le voy a hacer para esto, para lo otro, para aquello. Y Dios permite que nuestras finanzas sean tocadas. Tenemos que aprender a darle la gloria al Señor en esa área, saber vivir con poco, con nada si es necesario, con el pan de cada día. Pero cuando te tocan a tu familia, cuando te tocan a tu hijo, y tú dices, es el diablo. Pues sí, Dios lo permitió, los amalecitas. Dios tiene que usar a alguien que haga el trabajo sucio. ¿Sí? Pero ¿quién lo está permitiendo? ¿Quién quitó el cerco de protección para que pudiera infiltrarse un enemigo, a asaltar, a robar? Tú no estabas ahí. David, mis hermanos, cuando llega con sus 600 hombres y miran la ciudad quemada, no hay vacas en los corrales, todos se lo robaron, pero las familias, los hijos, las mujeres se los llevaron, los secuestraron a todos. Todo mundo, hermanos, empezó a llorar, y eran puros hombres, así que nada, que los hombres no lloran. Todos los hombres empezaron a llorar a gritos, hasta quedarse sin fuerzas. Le voy a dejar de tarea que lea el capítulo. Amén. Se quedaron sin fuerzas, empezaron a llorar. Cuando se cansaron de llorar y que ya no tuvieron fuerzas, entonces por la amargura que tenían en su corazón, buscaron a quién echarle la culpa. ¿Y quién fue el culpable? David. Querían apedrear a David. Hermano, cuando tú estás en un proceso, no busques culpables. Hay veces, mis hermanos, buscamos a quién hacer responsable de lo que nos está pasando. Lo que está pasando no es por causa de la gente que está a tu alrededor, es Dios contigo. Dios está tratando contigo, algo está tratando. Esa es la escuela de Dios, esa es la formación de Dios. ¿Cuántos han dicho que la vida es una escuela? La escuela de la vida. Pero ¿quién es el maestro en esa escuela? Entonces, Él está en la vida enseñándote algo a través de lo que estás viviendo. No todo se aprende en la escuela. Amén. No todo se aprende en el seminario. No todo se aprende en la universidad. Amén. Por eso respetamos las canas de los ancianos, porque decimos, híjole, traen mucha escuela. Pero muchos hermanos fueron a la escuela y reprobaron y nunca se graduaron. Así que del proceso que tú estés pasando, procura aprender para que puedas salir de ahí, si no, no vas a salir. O te vas a amargar. Y vas a renegar de tu fe y vas a renegar de Dios. Y tienes que graduarte de la situación que estés viviendo, que estés pasando. David tuvo que graduarse, mis hermanos, y recibir su título de que estaba preparado para ser rey.
Y David mostró su nobleza en este momento. ¿Y qué tiene que ver con los que lloran y la consolación? En el boletín usted va a encontrar que somos llamados a convertirnos en consoladores. Y en este capítulo vamos a encontrar a un David, mis hermanos, que en medio de las lágrimas, igual que los demás, porque a él también le llevaron sus mujeres, a él también le robaron todo, él era responsable de todos, porque él era el líder, y lo querían apedrear. Hermanos, cuando una crisis viene sobre todos, se manifiesta el carácter de cada uno. Unos resultaron todavía débiles, amargados, se resintieron, y otro mostró, mis hermanos, endereza, firmeza, se fortaleció en Dios. Mientras unos se amargaron, dice que David se fortaleció en su Dios. Y cuando David se fortaleció en su Dios, mis hermanos, yo le dije, ¿qué es un consolador? Es alguien que te fortalece en medio del dolor. Entonces, ¿a quién fue David en su dolor? Fue a Dios, se fortaleció en Dios. Y cuando tú te fortaleces en Dios, en medio del dolor, mis hermanos, estás preparado para capitanear a los que lloran. Porque los vas a consolar. Y no nada más, vamos a esperar a ver qué Dios hace. No, fájense, porque somos hombres de guerra y tenemos que ir a recuperarlos. Así, no nos los van a regresar. Ellos, el enemigo nunca va a soltar el botín. Tú tienes que ir a quitarle lo que te robó. El enemigo es un ladrón. Viene, te digo, no solo te va a robar finanzas, no solo te va a robar cosas que puedes recuperar. A veces vas a perder un hijo, a veces vas a perder un ser querido, físicamente lo puedes perder, te dio donde te dolía, pero de eso te tienes que levantar. Miren, me salí a caminar un día de estos al parque, yo sentía que el Señor me dijo, levántate y vete. Me salí y me fui a caminar al parque y empecé a ver las palmeras como postes fuertes, así como estas torres. Y de pronto las veía imponentes, sus tallos fuertes. Y dije, wow. Luego veía otros árboles, cómo se extienden sus ramas, dan sombras. Y de pronto pasé por unos árboles que estaban mochados o cortados. Pero unos estaban secos, pero otros que les amputaron brazos, de donde fueron amputados, de donde fueron cortados, de ahí reverdecen y sale. Hermanos, nosotros estamos hechos para no rendirnos. ¿Te cortaron algo? Sigue floreciendo, sigue creciendo, sigue dando. Dios está contigo. No es todo. No es todo. Eso que perdiste no era todo. Dios es tu todo. Y puedes seguir adelante. David, mis hermanos, se fortaleció en su Dios y tuvo la fuerza de decirle a los demás, vamos para adelante, porque ya consulté al Señor y Él me dijo que los persiga porque los vamos a alcanzar y vamos a recuperar todo lo que nos robó. Yo no sé qué hayas perdido en el proceso, que sientas que ahorita no has recuperado. Levántate, cíñete, fortalécete en Dios y recupéralo. Amén. Decíamos en la escuela dominical, ¿perdiste el primer amor? Levántate y recupéralo. No te quedes llorando lo que perdiste. Las lágrimas se enjugan y se trabajan. Amén. Se enjugan y se trabajan. Y si tienes que seguir llorando, sigue llorando. Pero no te detengas. David no se detuvo, mis hermanos. Cuando él, mis hermanos, toma el camino para ir a para recuperar lo que perdió, suceden varias cosas. En primer lugar, 200 de sus hombres de guerra se cansaron y se quedaron en un arroyo porque ya no podían seguir. David los comprendió y los dejó cuidando el bagaje, armamentos, cosas que eran innecesarias que ellos cargaran, y los dejaron ahí. Quédense ustedes cuidando esto. Hermanos, hay veces que no tienes la fuerza para perseguir a tu enemigo y Dios lo entiende. Dios sabe cuando ya no puedes. ¿Y sabes qué hace el Señor? Dios levanta a alguien que te ayude. David
fue y peleó la batalla por esos que se quedaron cansados. Amén. David fue y peleó, pero antes de llegar al lugar en donde estaba, Dios le envió, en el camino le puso a un hombre, un joven egipcio, que estaba casi muerto, moribundo, porque era un esclavo de los amalecitas que asaltaron el campamento de David. Y como estaba enfermo, y para ellos un esclavo era como un perro, como un animal, lo dejaron tirado ahí para que se muriera, se deshidratara. David viene, lo encuentran, lo ayudan, lo consuelan en su caída, lo alimentan, lo ayudan a que se recuperen, le dan energía, le dan comida, agua, todo. Cuando él ya está consciente, era el contacto que Dios tenía para llevarlos al campamento o al lugar en donde estaban los que habían robado, saqueado. Así que hace alianza con él, hace trato con David de que no lo van a entregar en la mano de su amo, y él los va a llevar. Cuando llegan, David y los 400 pelean y toman todo, recuperan esposa, recuperan botín, lo que les habían robado, más aparte toman todo el botín que los amalecitas habían robado también en otras partes. Así que cuando David regresa, hermanos, regresa no solo con lo suyo, sino con un botín de guerra mucho mayor. Tanto era que de ese botín le dio a los 200 que se habían quedado, los consoló, no dejó que los otros amargados dijeran no, para ellos no, porque no fueron a la guerra. En la iglesia nunca falta alguien que nos quiera dar lo que es justo, ¿verdad? Pero Dios nos da misericordia, ¿sí? Dios nos da misericordia. Y por eso los procesos, mis hermanos, porque a veces somos tan justos que Dios tiene que llevarnos a que nosotros también comamos lo justo, para que aprendamos a ser misericordiosos. Amén. Entonces David había aprendido a ser misericordioso, tuvo misericordia de los 12, y después de todo el botín que quedó, mandó a regalarle presentes a todos aquellos que le habían sido de bendición cuando él andaba huyendo de David. Y muchas riquezas de Saúl. Cuando huye de Saúl, mucha gente lo ayudó y él mandó presentes a todos. David en ese momento, mis hermanos, es el centro de la consolación. Él está consolando a todos, pero él también perdió a sus esposas. Él también tuvo que llorar por lo que perdió, pero no se podía quebrar. David no se podía ir a darse un tiro o ensartarse en la lanza como lo hizo Saúl. Hermanos, él se fortaleció en su Dios. Dios fue su consolador. Y cuando él fue fortalecido en su consolador, él se convirtió en un consolador para toda esa gente. Y enseguida de eso, mis hermanos, llega la muerte de Saúl, y David toma el reino. Su último golpe, mis hermanos, antes de entrar en el reino, fue tocado lo que más amaba: su familia. Si tú dices, mi familia está bien protegida, gloria a Dios, mis hermanos, que Dios la mantenga así, que nunca sea tocada, que nunca sea tocada. Pero el día, si Dios dice, mi niño, mi niña ya está preparado para conquistar más, y dice, hijita, es necesario que golpee en esta área, que esta área sea tocada, porque esto es lo que necesitas para avanzar. Miren, si a mí me agarran y me avientan al agua para que aprenda a nadar, me ahogo. Pero un bebito, aviéntalo al agua, ¿y qué hace? Empieza a nadar. Hay momentos, mis hermanos, que si no aprendiste a nadar ahí te quedaste. A veces, hermanos, Dios hace cosas que son drásticas. Amén. Tienes que entenderlo. Dios es nuestro Padre, y es un Padre chapado a la antigua. Vamos a llamarlo así, un Padre chapado a la antigua, un Padre, hermanos, que corrige, que disciplina a sus hijos que ama. Dios, hermanos, no alcahuetea a nadie. No porque nos ame tanto, hermanos, nos alcahuetea.
Dios disciplina y corrige a todos los que ama. Y no nada más eso. Si Dios quiere usar tu vida, te va a formar. Amén. Te va a formar. Pero yo no soy pastor. ¿Y tú qué sabes? ¿Para qué te está preparando el Señor? Yo le digo, y platicamos mi esposo y yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo creo que Dios nos preparó 24 años en los campos pastorales donde andamos para este campo pastoral. 24 años. ¿Por qué no me mandó cuando salí de la iglesia, cuando salí al campo pastoral? Porque había una escuela que pasar, porque había un proceso que pasar, había un quebrantamiento que sufrir, había muchas cosas que aprender. Así de fácil, mis hermanos. Me dejó experimentar Sonoita, me dejó ser molida en Obregón, me tocó ser remolida en Santa Rosalía. Pero antes de salir de Santa Rosalía se vino la peor crisis que puede sufrir una persona. Y tú ya me entenderás. ¿Cuál es la peor crisis que te puede pasar? Que te acabo de decir. Cuando tu familia es sacudida. Pero sabe que 2022 para nosotros fue un año de sacudimiento, pero donde Dios nos levantó a una autoridad diferente, porque tuvimos que confrontar, mis hermanos, todo lo que se había levantado. Y aunque nos sentíamos molidos y hecho polvo, hermanos, nos tuvimos que dar cuenta de que estamos hechos. Y Dios nos enseñó de que estamos hechos. Somos águilas. Somos leones. Yo descubrí la leona que hay en mí. Primero me renovó como el águila y después descubrí la leona que hay en mí. Hermanos, Dios quiere que sepas quién eres en Él. Y voy a terminar con esto, mis hermanos, porque aunque suena un poquito chusco, hay muchas maneras de decirlo. Unas son más prudentes, otra puede ser como que más brusca, no sé cuál les guste más, y más prudente y más brusca, pero al final de cuentas va a ser lo mismo. Cuando David, mis hermanos, ya conquistó el botín y que él quiere honrar a los 200 que se quedó, salen los amargados y dicen, no, a ellos no hay que ayudarlos porque ellos se quedaron, ellos no pelearon con nosotros. Y él dice, calma, sabe que esto es para todos, es una bendición, en sus propias palabras está escrito, y reparte bendición. ¿Qué pasa aquí, mis hermanos? Te lo voy a decir en estas palabras. Si tú eres águila, no vueles con sopilotes. O si tú sabes que eres águila, no vueles al nivel de los demás. David ya tenía, hermanos, la altura espiritual para gobernar una ciudad, una nación, y de él iba a venir el Mesías. Se necesitaba un hombre con temple, como lo fue Abraham, para también recibir una nación por heredad, y padre de naciones. Amén. David, mis hermanos, ya no puede bajar al mismo nivel de los demás. Es cierto, no nos ayudaron. Mira, si andas en las alturas, no bajes. Y eso no significa orgullo, mis hermanos. Se trata que seas quien eres. Si tú ya cursaste la universidad, ya te titulaste, ¿vas a volver al kinder? ¿Vas a volver a la primaria, a la secundaria? ¿Vas a volver a ser un principiante en lo que ya estás especializado? Dímelo. No. Si espiritualmente tú alcanzaste en el Señor algo, no te sometas a los que no tienen tu misma visión. Tú sigue volando alto mientras los demás aprenden a volar. Amén. A veces es la esposa que no quiere volar al mismo nivel que tú. A veces es el esposo, a veces son los hijos, a veces quien sea. Tú vuela alto. Hay que te alcancen. Amén. Hay que te alcancen. Si no, mis hermanos, yo te voy a decir algo que a mí el Señor me dijo el año pasado, precisamente, cuando estaba en ese proceso que me estaba llevando, y me dijo, te quiero para mí sola.
Y yo hice la cara y dije, pues si estoy casada, tengo hijos, ¿qué pasa aquí? No me está mandando que me divorcie. Pero cuando el Espíritu me dijo eso, te quiero para mí sola, en ese momento tomé una decisión y le dije, sí Señor, por encima de todo, yo soy tuya. Y en ese momento yo tuve la sensación espiritual de cuando yo recién me convertí a Cristo y que no tenía ni esposo ni tenía hijos, nada más éramos Dios y yo. Y yo me acuerdo que me entregaba, me rendía y Dios me venía, me llenaba, me quemaba, me hacía llorar, me hacía reír. Y en ese momento yo tuve esa sensación de que nomás éramos Dios y yo. Y enseguida, cuando ya me dijo eso, me dijo el Espíritu, ya te esperé demasiado tiempo. Y te quedas tú, ¿que no estoy pastoreando? ¿Que no le estoy sirviendo? ¿Que no estoy haciendo esto? ¿Que no estoy haciendo lo otro? Hermano, Dios te quiere rendido a Él. Yo por eso hace 15 días decía, el Señor nos está esperando, porque a mí me lo dijo, ya te esperé demasiado tiempo. Como diciendo, ponte las pilas y entiende lo que te estoy enseñando, entiende lo que te estoy enseñando. Por eso acostumbro a hacer un recuento de todo lo que aprendí en el pasado, para no olvidarlo. Amén, no olvidarlo. Porque fueron lágrimas, fueron años, fue mucho tiempo, como para que se desperdicie por un año de bendición, de estabilidad. ¿Sí? Nosotros le llamamos bendición a la posición económica, que todo ya vaya bien. La bendición es cuando estás llorando y estás soportando y estás siendo enseñado por Dios. Lo demás es un oasis en el desierto nada más. Y de todos los oasis te tienes que despedir, tienes que seguir y tienes que avanzar. Amén. Si estás ahorita disfrutando de un oasis, gloria a Dios, disfrútalo el tiempo que dure, pero no es el final de la jornada. Las lágrimas son parte de nuestro caminar y Él ha dicho que Él nos va a consolar. Amén. Si esta iglesia ha llorado, hermanos, bienvenido al equipo de Dios. Amén. Gloria a Dios porque ha sembrado con lágrimas. Hermanos, yo personalmente, yo no declaro lo que veo. No, pues que somos poquitos y que no se puede, que no me voy a bajar. Vamos a hablar desde arriba, desde las alturas, desde la fe, y vamos a declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios va a levantar, hermanos, adoradores. No quiere músicos, quiere adoradores, en espíritu y en verdad. Los está preparando, por eso no se han levantado todavía, porque los está pasando en la escuela. Cuando se suban ahí, hermanos, es porque ya lloraron, es porque ya se humillaron, es porque ya aprendieron que para estar aquí, mis hermanos, tienes que ser fiel. Tienes que mostrarle al Señor que eres fiel. Amén. Eso no lo entendemos a veces. Tienes que mostrarle al Señor que eres fiel. Lo único que es gratis, hermanos, y porque Cristo pagó el precio, la salvación, la entrada. Pero de ahí en fuera, mis hermanos, todo nos va a costar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.